Bienvenidos. Hasta el momento hemos visto en las anteriores píldoras cómo es posible observar el lenguaje y su vínculo con cerebro y cuerpo. Existen herramientas que nos permiten realizar esta observación, pero también nos podemos preguntar si existen otras tecnologías que permitan directamente la intervención. ¿Es posible esto? Sí, es posible, existen esas tecnologías. De algún modo tal vez podemos decir algo obvio, pero no por obvio menos interesante, que es que acaso todo lo que hacemos los seres humanos es intervenir sobre cerebros, ¿no? Ahora cuando estamos hablando, lo que yo digo, está generando cambios en tu cerebro, ¿sí? No solamente funcionales, sino incluso estructurales, ¿sí? Pero hay tecnologías que permiten hacer esto de modos más directos y de algún modo cambiando directamente los patrones de actividad cerebral. Esto es lo que se llama neuroestimulación y neuromodulación, y hay técnicas como la estimulación cerebral por corriente directa, ¿sí? O la estimulación magnética transcraneal, que permiten cambiar aspectos, para no entrar en mayor detalles, eléctricos y magnéticos del cerebro, y con eso, de nuevo para decirlo de un modo simplista, pero no del todo errático, potenciar o mitigar las funciones de ciertas regiones cerebrales. Y esto se ha utilizado, y Manolo bien lo sabe, para incidir y encontrar relaciones muy puntuales entre esta tríada que nos ocupa entre lenguaje, cerebro y cuerpo, ¿cierto, Manolo? Efectivamente, estas técnicas de estimulación cerebral, primero quiero destacar que son no invasivas. Esto es, son de efecto inocuo, no alteran solo momentáneamente la actividad cerebral de forma puntual, sobre todo si es la estimulación magnética, es un área muy pequeña la que se estimula, pero eso es muy interesante precisamente. Al ser focal, te permite establecer vínculos causales entre esa área estimulada y una función, por ejemplo, un aspecto del lenguaje. Entonces, ese carácter no invasivo las hace utilizables en contextos no clínicos, sino de laboratorio, de investigación, con dos finalidades. Una, la finalidad de conocer, de entender mejor los vínculos causales o funcionales entre cerebro y conducta, cerebro, cuerpo y conducta lingüística o de lenguaje en muchos casos. Y por otra parte, pues también tiene la función de intervención terapéutica, es decir, que estas técnicas son poderosas y en algunos aspectos todavía en desarrollo. Hay protocolos muy diversos que están en desarrollo y se están probando y que tienen un gran interés, ¿no? Entonces, en el caso del lenguaje, pues tanto en mi laboratorio de Adolfo como en el nuestro, pues se han desarrollado estudios para ver si efectivamente ciertas áreas cerebrales tienen que ver con la comprensión del lenguaje de acción. Una vez más volvemos al lenguaje de acción porque es quizá el más fácil de estudiar y el más interesante. De modo que en uno de nuestros estudios estimulábamos eléctricamente el área motora primaria, correspondiente a los movimientos de la mano, y al mismo tiempo, mejor dicho, posteriormente, porque en este caso era una estimulación offline, es decir, primero se estimulaba durante 20 minutos y a continuación se hacía la tarea. El efecto de la estimulación dura 1 hora o más. Exactamente. Entonces, después de la estimulación, pues los participantes, como de costumbre, leían oraciones de acción y oraciones de no acción. Y la medida, la variable dependiente en este caso era la memoria a largo plazo. Hacía una tarea distractiva por medio, que no tenía nada que ver, y al cabo de 20 minutos se les pedía que recordasen el material, las frases que habían leído, y lo que se observaba era lo siguiente: dependiendo del tipo de estimulación se generaba un recuerdo mejor o peor. Cuando la estimulación era excitatoria sobre el área motora, mejoraba el recuerdo del lenguaje de acción, pero el lenguaje de no acción permanecía exactamente igual, ¿no? Y con la estimulación falsa, porque en estos casos se suele utilizar un control que es una estimulación aparente pero falsa, no ocurría nada especial, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, pues hay un vínculo causal entre el cerebro motor y la comprensión y la memoria a largo plazo del lenguaje de acción. Pero ese vínculo causal, o por lo menos potencialmente causal, no siempre se da del mismo modo, porque de hecho en otro estudio que llevamos adelante en conjunto,
También utilizamos el mismo tipo de estimulación sobre la misma región cerebral, la corteza motora primaria izquierda, pero en este caso utilizamos otro tipo de tareas, ¿no? Le pedimos a los participantes que escucharan y que luego respondieran preguntas sobre textos naturalistas, narrativos, cohesivos, extensos, algunos de los cuales tenían mucha presencia de acciones corporales y otros en los cuales los protagonistas estaban estáticos, no se describían movimientos corporales. Y lo que encontramos aquí es que, al revés de lo que se observó en el estudio que recién contabas, Manolo, esta estimulación mediante un tipo de corriente particular, ¿sí?, que podemos llamar anódica, lo que hacía era dificultaba particularmente la comprensión de esos conceptos de acción en textos naturalistas. Bueno, quizás una pregunta relevante aquí sería ¿por qué sucede esto? Teniendo estos tipos de experimentación que tienen en cierta medida algún patrón similar, algún aspecto conjunto, podemos obtener diferentes resultados. No sé si nos pueden orientar. Muchas posibilidades, ¿no? Primero, el cerebro es un sistema muy complejo. No como una gran ciudad, sino como una galaxia. Es decir, hay miles de millones de neuronas interconectadas. Segundo, el procedimiento de estimulación que usamos tanto Adolfo como yo es el más tosco, por así decirlo, porque la estimulación eléctrica son unos electrodos muy grandes, de 25 centímetros cuadrados, y la estimulación no es muy focal. Entonces, pequeñas diferencias en el protocolo de estimulación de la situación del electrodo, etcétera, pueden llevar a diferencias. Pero quizá, independientemente de eso, vamos a suponer que las condiciones de estimulación fueran perfectas, muy focales, incluso así puede haber diferencias dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es lo que se llama aspectos de dependencia de estado, es decir, depende de lo que esté haciendo el cerebro en ese momento, depende de cuál es la tarea concreta. En el caso de Adolfo y en el caso mío, las tareas eran parecidas pero no idénticas. Entonces, en nuestro caso eran frases aisladas, desconectadas entre sí. En el caso de Adolfo eran textos que incluían frases de acción y frases de no acción, pero ese carácter de texto le supone un plus de organización del lenguaje. Es un lenguaje extenso en que las frases están organizadas según un vínculo de coherencia. Y eso supone unas demandas cognitivas bastante diferentes de las frases aisladas. Vamos a agregar también que no conocemos totalmente cómo operan estas técnicas, ¿no? Y de hecho hay que reconocer que también la literatura, ¿no?, los estudios disponibles con estas técnicas de estimulación, primero son bastante inconsistentes, no siempre se encuentran efectos significativos. De hecho se estima que algo así como la mitad de las personas responden de cierto modo ante la estimulación cerebral y la otra mitad no muestran una respuesta significativa. Volvemos a ver ese factor controversial ahí en... Exactamente, ¿no? Pero esto tiene que ver de nuevo posiblemente con la complejidad del cerebro, ¿no? Y acaso también con lo rudimentarias que algunas de las tecnologías que tenemos son, a pesar de su aparente sofisticación y complejidad. Y también hay que decir que muchos de los estudios con estas técnicas de estimulación no arrojan resultados que tengan que pervivan en el tiempo durante mucho tiempo. Claro, ¿no? Y a veces son efectos de corta vida, ¿sí? Con lo cual una leve distinción en si uno evalúa, en este caso, la comprensión del lenguaje rápidamente después de que te expusiste al texto o con una demora mayor, como en el caso del estudio de Manolo, los efectos de esa estimulación pueden haber cambiado sustancialmente. Pero también es interesante apuntar que otro uso de estas técnicas, que es uno más bien en poblaciones clínicas, digamos, ¿sí?, en personas que tienen dificultades cerebrales. Esto, por supuesto, tiene fines terapéuticos que exceden a ese microcosmos de la tríada entre lenguaje, cerebro y cuerpo, pero incluso ahí hay cosas interesantes. Una enfermedad neurodegenerativa, sobre la cual vamos a tener ocasión de extendernos en otra píldora, es la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y para no entrar en detalles, hay un dominio lingüístico que se ve afectado muy particularmente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que son los famosos verbos de acción, estos verbos que denotan movimientos corporales. En un estudio que hicimos recientemente, aplicamos este mismo tipo de estimulación, estimulación anódica por corriente directa sobre la corteza motora primaria izquierda en pacientes con enfermedad de Parkinson, para ver si podíamos de algún modo
aminorar, ¿sí? Revertir parcialmente esas dificultades que tienen para el procesamiento de verbos de acción. Sería transitorio por un tiempo limitado en principio, lo que estábamos comentando. Así es, no lo sabemos porque solo tuvimos la ocasión de ver el desempeño de los pacientes en una primera etapa, luego hicimos estimulación durante 3 días y lo que vimos es que mejoraban, se tornaban más eficientes para procesar verbos de acción ante la estimulación de la corteza motora primaria y que eso no sucedía para verbos de no acción. Pero lo que no sabemos es cuánto dura ese efecto. No tuvimos ocasión de repetir la evaluación 3 días después, una semana después, un mes después. Los estudios que sí hacen esas cosas son muy dispares. Algunos efectos inducidos por estimulación muestran consecuencias más o menos duraderas y otros no. Lo que tenemos aquí, creo yo, es un campo fecundo, con mucha incertidumbre, pero con mucho potencial para seguir indagando.